Lo anunciado, vamos a hablar del transporte fluvial. Atención, porque impactan los vecinos isleños, los vecinos del Delta, pero también para muchos que trabajan en el Delta o viceversa, que trabajan en la ciudad, impactan el turismo. Y vamos a hablar de esto junto a Horacio Telias, que está trabajando en el tema. Horacio, ¿cómo estás? Bien, Mariano, es como vos lo decías. Vivir en el Delta tiene sus pros y sus contras. Es un lugar hermoso, rodeado de naturaleza, rodeado de los ríos, que son muy lindos realmente para bañarse, para pescar. Es otra vida. Sí. Y está cerca del continente, pero también tiene sus contras. Como por ejemplo los permanentes cortes de luz que sufren los isleños de la primera, segunda y tercera sección. Y el transporte. Perdón, déjame, ahí ya nos metemos con el tema del transporte, que es lo que nos convoca. El tema de los cortes de luz lo venimos siguiendo desde hace años. Y sigue, ¿eh? No hay resolución. Lo de Edenor es lamentable, ¿eh? Es lamentable lo de Edenor porque hay una política que hasta parece coacheada. Los vecinos isleños van a Edenor, se reúnen con autoridades, las autoridades les piden disculpas, les dan la razón, pero todo nada, sigue nada igual. cambia. Da la sensación, a veces dicen los isleños, bueno, prefiero a alguien que por lo menos nos confronte, pero no que nos dé la razón, que nos digan... Y no lo resuelvan. No lo resuelven. Pero más con lo que impacta, porque impacta en la industria, en la producción, en los servicios vida. e incluso en el agua. Por supuesto, porque no la pueden filtrar, porque no la pueden purificar, porque no pueden vivir, No pueden básicamente. vivir, sí. Pero hay y esta cuestión que tiene que ver con el transporte. A ver. Porque los isleños que tienen su lancha tienen muy pocas estaciones de servicio, pero muy pocas. Cada vez hay menos, sí. Ya tenemos un problema. Pero los que utilizan el transporte público también están en problemas. Por un lado, porque todo aumenta. Sí. Y por supuesto las empresas quieren aumentar el servicio, el boleto. Sí. Que hay tarifas que se las vamos a contar en un ratito, diferenciadas para los residentes y para los turistas. Sí. Para eso hay una asamblea convocada para el 9 de mayo, que también vamos a profundizar en el tema, pero también el recorte de los servicios. Hay lanchas que ya no pasan por determinados lugares que quedan aislados. Si te parece, vamos a ver primero lo que opinan los vecinos isleños en la estación fluvial de Tigre con respecto al posible aumento del transporte. ¿Cómo harían ellos para enfrentar un aumento en el boleto? A ver. Y mal, porque vos seguís ganando exactamente lo mismo, y no es que ganás más. Así que bueno, eso va a pasar siempre. El pasaje en lancha es más caro que en el continente. Sí, porque los gastos son otros. Es lógico, pero bueno, quizás por la quita de subsidio que no tienen y otras cosas que no nos ayudan, entonces es más difícil de invertir. Allá es bastante complicado con este valor, porque nosotros que dejamos todos los días es un número, y imagínate, bueno, si aumenta es peor todavía. Es cada vez más complicado y la verdad que desde la parte de los funcionarios no hay demasiada preocupación para que esto se solucione. ¿Ya les cuesta, digamos, el pasaje es caro, lo consideran caro? ¿Un aumento sería peor, digamos, seguramente? A ver, yo no vivo en la isla. Hace 3 años que está congelado. Hay problemas con la financiación de las lanchas. Yo creo que desgraciadamente hay que pensar en, digamos, no solamente la financiación del gasoil, que la provincia de Buenos Aires es una vergüenza que no le esté dando. El isleño lo va a sentir mucho, ¿no? El isleño lo va a sentir mucho, sí. Sí. Claro, ahí estaba el testimonio de los vecinos. ¿Cuánto cuesta el pasaje hoy? El mínimo, hay una tarifa para Sí. los residentes en la isla y hay una tarifa para los turistas. Sí. El mínimo es de 25 pesos hasta los 190, que es el Sí. lugar más lejano en la tercera sección. Para los turistas, de 70 pesos a 390, Sí. que es también la tercera sección. ¿Y qué hacen las autoridades municipales con esta preocupación? Bueno, la preocupación pasa por un lado por el aumento que puede haber. Digamos que esto, que el sistema del transporte, si bien ahí está, es de un tercero, está concesionado. Claro, lo tienen empresas, Son 5 empresas, sí. transporte público de pasajeros Sí. que van al Delta de Tigre, de San Fernando. Pero de las Tobar, líneas, la Campana. navegabilidad, los subsidios corren por cuenta y orden de la provincia. Por cuenta y orden de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en este momento las empresas tienen un subsidio que no está definido. Es según el recorrido que hacen. Y el recorrido que hacen no es por GPS, es por planilla, como Claro. hace 20, 30, Claro, 40, 50 claro, años. claro. Entonces, no está del todo claro, no queda del todo claro. ¿Y cuál es
es la preocupación? Por un lado, el posible aumento del transporte, del costo del boleto, que va a aumentar. Sí. Porque el 9 de mayo hay una audiencia pública y cada vez que hay una audiencia pública, que es un mecanismo legal, termina aumentando. Por eso es importante que los vecinos vayan. Sí. Ahora les vamos a contar dónde va a ser la audiencia pública. Sí, pero como siempre, cualquier audiencia pública es no convocante. Entonces, cuando se termina de resolver algo, bueno, es más allá de lo que dice la Es más allá de lo que salga y de lo que surja de la pero audiencia. no vinculante. Es como cuando hay audiencia pública para aumentar la luz, el gas, el transporte público en el continente, para aumentar los peajes. Claro. Audiencia pública, pero se termina aumentando. Es como un mecanismo legal, un paso legal. Un paso más que hay que cumplir, un formalismo. Una formalidad que hay que cumplir. En el Consejo Deliberante de San Fernando, atentos a esta situación, que también tienen en cuenta las autoridades del municipio de Tigre y del Consejo Deliberante de Tigre, pero en el Consejo Deliberante de San Fernando se aprobó por unanimidad una resolución que insta a que la provincia de Buenos Aires no permita el recorte en los recorridos. Sí, bien. Muchos recorridos que llegan a la... Uno, ¿qué tiene idea del Delta? Lo que ve turísticamente. Claro. Cuando se sube una lancha, hace un paseo de media hora, una hora, y recorre, si se quiere, la parte turística que está en la primera sección. Pero en la segunda y tercera sección, que son de San Fernando, que pertenece a San Fernando, que es más productivo, que los vecinos viven ahí y viven de lo que producen, producción forestal, producción ganadera, producción de frutas, de cítricos. Si no tienen transporte público, siempre se dice, transporte que se cierra o recorrido que se cierra, río que se muere. Claro. Entonces las familias que viven en esos lugares tan lejanos, si no tienen la posibilidad de que haya transporte público, van a terminar yéndose, mudándose, y ese lugar va a quedar, vaya a saber para qué. Sí. Uno no quiere pensar que detrás de todo esto quizás hay emprendimientos inmobiliarios, y si bien las empresas tienen que readecuar sus tarifas, está la situación de los isleños, que no la pueden pagar. No la pueden pagar, y dejar ese lugar es pérdida además de, no solo de fuentes de trabajo, de la vida en el Delta, sino también de lugares de trabajo. Recordemos lo que sucedió el año pasado, que se pretendían cerrar en escuelas del Delta, sí, me acuerdo. Varias escuelas del Delta, y por suerte, afortunadamente, se dio marcha atrás. Pero hay una sensación permanente de que, bueno, esto no nos da ganancia, bueno, no sirve. Y el Estado es otra cosa, el Estado no es una empresa. Vamos a ver lo que dicen en el Consejo Deliberante de San Fernando. A ver. En el Consejo Deliberante se presentaron 2 expedientes. El bloque Frente Renovador inició un expediente y también Unidad Ciudadana. Los 2 expedientes de la misma temática, el problema del transporte fluvial y la suspensión de algunas frecuencias que unían la tercera y segunda sección con el puerto de Tigre. Esta problemática empezó hace 15, 20 días. Ya la isla venía sosteniendo un montón de problemáticas con el transporte, con el tema del precio el año pasado, con el tema del cierre de escuelas de islas el año anterior y también con el tema del expendio de combustible. Este es un tema más también que preocupa al vecino isleño. Algunos vecinos se vinieron acá al Consejo a manifestar ese problema. Nosotros justo ese día estuvimos también en la isla, en el Barquita y en el Borges, hablando con vecinos que tenían ese problema. Le pedimos a la provincia de Buenos Aires que intervenga y que no deje a las empresas hacer lo que quieren y cerrar los servicios. Sí, es verdad, nosotros tratamos de acompañar. El intendente Luis Andrés Otre siempre nos recalca a estar cerca del vecino, así que la idea es poder en cada problemática que tenga el vecino de San Fernando, y en este caso el Delta, siempre estar presente, y la idea es poder acompañar todo este tipo de proyectos que hacen bien a la comunidad, y como decías recién, o sea, se está acompañando en todo ámbito al Delta sanfernandino y a los productores del Delta. A través de Pablo Peredo se han podido hacer un montón de actividades con respecto a este tema, y la verdad que los productores del Delta están muy agradecidos con este gobierno municipal por la importancia que le presta en estos momentos tan críticos del país, ¿no es cierto? Bueno, vamos a repasar algunos datos que prepararon en placas para terminar de entender la situación y graficarlo bien. Bien, entonces, claro con los testimonios que vimos en las notas. Por un lado, la preocupación por el posible aumento del transporte en el Delta, y por otro lado, para que no se corten recorridos, para que no se cierren recorridos. Claro, no me aumente, sino recorte, ¿no? Claro, exactamente. Ahí están las consignas. A ver, las empresas que funcionan, las empresas de transporte público. ¿Cuáles salen desde la estación fluvial de Tigre? Son las más conocidas. Interisleña,
Línea Delta Argentino, Jilguero y León. Son estas lanchas que tienen 40, 50 años de madera, muchas de ellas que no están también en las mejores condiciones. Y desde Escobar, desde el muelle del puerto de Escobar, la empresa Flugger. Estas son las empresas, 5 empresas que tienen autorización para llevar gente, las que están autorizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando se habla de recortes, acá está lo que significa el recorte del servicio. La empresa Interisleña es la que recortó un servicio fundamental que llega hasta la última parte de la tercera sección, donde está la reserva de biosfera de San Fernando. Que es la parte más lejos. La parte más lejana desde el continente. Este servicio que hacía la lancha León 8 era lunes, martes, miércoles y jueves. El servicio del martes y del jueves se recorta. Entonces sale solamente la lancha desde Tigre y pasa por el Arroyo Tuyuparé, el Canal 3, Arroyo Largo, el Manzano Medina y Borches. Es la zona más pobre del delta, además de la más lejana. Entonces, ¿qué pasa con estos vecinos? No tienen posibilidad de tener contacto con el continente. Muchos tienen que viajar todos los días porque trabajan en el continente. Todos no trabajan en el delta. Y muchos trabajan dentro del delta haciendo changas, como carpinteros, como constructores. Hacen lo que pueden muchos, pero necesitan el transporte fluvial. Por eso, una de las cosas que siempre se dice es, a ver, a las lanchas se les da la concesión a las empresas. Y la empresa, ¿por qué trabaja? Porque tiene una ganancia. Hay lugares en donde llevan muchos pasajeros, la parte turística, los fines de semana, las lanchas llevan muchos pasajeros, obtienen ganancia. Al igual que las líneas de colectivo, que van por lugares donde levantan muchos pasajeros, es una función social. Igual tienen que hacer los recorridos donde levanten pocos pasajeros. Y acá está la pata de la provincia, el subsidio que hoy no se los están dando. Porque también hay que ponerse en la piel del empresario de que ¿por qué uno es empresario? Bueno, porque necesita tener la ganancia pero para no me cierra, llego hasta el fondo, no me cierra. Y ahí tiene que estar el Estado. Y otra de las cosas que se está estudiando es si estos recorridos estaban homologados. Porque ¿qué pasa? Durante muchos años, incluso ahora también, hay muchísimo desconocimiento, descontrol. Cada uno hace lo que quiere. Entonces quizás estos recorridos no estaban homologados, se empezaron a hacer, se hicieron durante muchos años, daban ganancias, pero ahora que no dan ganancias, se los quiere cerrar. Y hay otra que también reduce el servicio al río Carapachay de las 9 de la noche, que es Jilguero. Esto es desde junio. El río Carapachay está muy cerquita de la estación fluvial, es un lugar que está muy poblado, y el servicio de las 21 horas, que es el servicio de cuando vuelve la gente de trabajar del continente, o mucha gente que se va desde el Carapachay hacia el continente, lo reducen. Bueno, lo que complica, por supuesto, la vida de todos los isleños. El costo del boleto, lo decíamos hace un ratito, para los residentes de 25 a 190 pesos, para los turistas de 70 a 390, y acá la subvención al gasoil, donde no hay una suma, un monto fijo. No, ¿por qué? Porque si bien a las lanchas les instalaron el sistema SUBE, todavía no lo usan, no está disponible. Es más, los isleños no quieren la SUBE porque van a perder el beneficio de la tarifa isleña. ¿Cuál es la tarifa isleña? La que les permite viajar por un monto fijo varias veces en el día. Si vos pasás la SUBE tenés que pagar cada vez que la pasás. Y por otro lado, ¿por qué no hay una suma fija? Porque todavía se sigue haciendo a planilla. Eso es insólito. Es insólito porque podés poner cualquier recorrido, nadie lo controla. Nadie controla. Entonces, ¿qué se piensa? Instalar los GPS. Muchas lanchas tienen GPS, pero no hay señal. Entonces no los pueden, digamos, está todo como muy en el aire todavía. Muy atado con alambre. Viene la Argentina. Algunos números del delta para que podamos entender cómo y a quiénes impacta, quiénes viven en el delta en las 3 secciones de islas. En la primera sección, que es Tigre, pertenece al municipio de Tigre, viven alrededor de 15.000 personas. En la segunda y tercera, que es muchísimo más grande, tiene 900 kilómetros cuadrados, viven 3.000 personas. En total, 18.000 personas. Y reciben a 4.000 visitantes al mes, que básicamente es el turismo, que es una industria muy, pero muy importante. Lo que contábamos recién, las máquinas SUBE y los GPS que están instalados, pero no funcionan. Y los isleños que no quieren la SUBE porque perderían el beneficio del abono isleño que les permite viajar varias veces al día. Los GPS permitirían, como decíamos recién, mejorar las frecuencias y los seguimientos que se siguen haciendo
a planilla, como le da Eso es increíble. Es increíble, y viene la audiencia, esto es importante para el vecino isleño, para el que está en Continente y quiere participar también. ¿Va a ser el 9 de mayo? 9 de mayo, audiencia pública para la actualización de la tarifa. ¿Dónde se va a hacer? En un club que está muy cerca de la estación fluvial de Tigre, en el Club Unión Tigrense a las 10 de la mañana. El Club Unión Tigrense queda en la calle Estrada 647. Sí. No fueron invitadas a la audiencia pública los municipios de Tigre y San Fernando, que van a ir. Tienen que ir igual, claro. Porque tienen que representar a los vecinos. Y para participar hay que inscribirse mediante un formulario en la página www.gba.gov.ar. ¿Qué es lo que dice el Consejo Asesor Permanente Isleño? Es un organismo creado por el municipio de Tigre. Que vayan todos los vecinos que puedan. Y la información que se maneja es que el incremento se va a dar, como decíamos. Sería un incremento menor para la tarifa isleña y un incremento muy alto para el turismo. ¿Y qué va a significar esto? Que una de las industrias más importantes, sobre todo para la primera sección, que es el turismo, se vería muy complicada porque mucha menos gente, pensemos que dijimos que el boleto va de los 70 a los 390 pesos solo de ida. Claro. La vuelta es el doble. Claro. Se va a ver muy complicada. Así que la incertidumbre, la angustia, el miedo y todas estas situaciones que injustamente tienen que vivir los vecinos del Delta por las malas políticas, no solo de esta administración, sino de muchas administraciones anteriores. Y la desidia, porque con el Delta, si no fuera por los municipios de Tigre y de San Fernando, hay una desidia absoluta. Lo vamos a seguir, vamos a quedar atentos a la audiencia y a ver qué se resuelve ahí. Gracias, Horacio, un gran trabajo. Gracias. Se valora mucho en el Delta y nos escriben los vecinos cuando hablamos de estos temas porque en muchos casos están totalmente olvidados. Lo vamos a seguir. Por supuesto.